Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a hablar de las obras de dos autores que se podrían comparar de forma paralela. Se trata de Gustavo Adolfo Bécquer y de Federico García Lorca. En la obra de teatro tenemos El maleficio de la mariposa y lo vamos a comparar con la historia de una mariposa y una araña de Gustavo Adolfo Bécquer. Y tal vez en un futuro próximo intentaré comparar las obras de estos dos autores españoles que para mi concepto son muy similares. En primera instancia tenemos la obra de teatro del maleficio de la mariposa. Y nada más en el prólogo, el autor nos plantea su preocupación en cómo juzgamos las cosas bellas de forma diferente a las feas. Se nos plantea en el siguiente prólogo. ¿Por qué os causan repugnancia algunos insectos limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre las hierbas? ¿Y por qué a vosotros los hombres, llenos de pecados y de vicios incurables, os inspiran asco los buenos gusanos que se pasean tranquilamente por la pradera tomando el sol en la mañana tibia? ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la naturaleza? Y aquí se destaca también la reflexión que nos planteaba Maeterlinck en su obra de la inteligencia de las flores y de la vida de las abejas y de las hormigas. Porque este producto de la naturaleza tiene unas particularidades que la han hecho sobrevivir en este mundo y por tanto tienen dentro de su misterio con la naturaleza algo divino. Eso para resaltar la importancia, pero también dentro de la obra creo que se destaca el sentido estético del problema ético, porque nos invita a juzgar de forma distinta a lo que de alguna manera puede causarnos repugnancia. Se nos plantea la historia de la curiana, que está enamorada de una rosa y posteriormente va a enamorarse de la mariposa. Y sus congéneres van a recriminarles que se enamore de esos amores imposibles. De alguna manera representa lo que es el amor del poeta, que normalmente se deja llevar por la belleza, así sea imposible de alcanzar. Pero destaco aquí ese eufemismo, porque nos plantea a la curiana, no como una cucaracha, ya que esta palabra tan fuerte puede causarnos disgusto o repugnancia. Entonces tenemos allí esos elementos de lo que nos quiere plantear en cómo ver el problema de la belleza desde una óptica diferente, en valorar inclusive a lo ínfimo de la naturaleza y no solo por su belleza. Porque tal vez un poema que resalte la imagen de una cucaracha no sería tan sugerente y evocador como un poema que nos hable de mariposas. Y esto mismo nos lo plantea Gustavo Adolfo Bécquer en uno de sus relatos, porque precisamente él, recordando cómo estaba en la floresta y veía revolotear unas mariposas a su alrededor, se sentía regocijado y las valoraba. En ningún momento pensaba en siquiera hacerles daño. Mientras que después, cuando visitó un monasterio de aspecto sombrío, cuando vio una araña, sintió repugnancia y deseos de matar y hacerle daño a la araña. Y por eso él después hace esta reflexión. ¿Por qué han de ser feas las arañas y bonitas las mariposas? ¿Por qué no sabe remorder el llanto de unos ojos hermosos mientras decimos de otros que lloren, que para llorar se han hecho? Como ven, las reflexiones de estos dos poetas son muy similares y precisamente nos invita a nosotros como lectores a no dejarnos deslumbrar por solamente la belleza y las imágenes que comúnmente asociamos, sino también en reflexionar en cómo una curiana, una cucaracha o como una araña también tienen una belleza particular, una belleza propia. Y por tanto nos invita como seres humanos valorarlo en su justa medida. Los invito a que lean estos profundos y sentimentales autores y también a reflexionar sobre el problema ético que representa la estética. Lo bello cambia nuestra forma de juzgar las cosas y de juzgar la moral por el simple hecho de ser bellas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.